Comenzamos aquí un nuevo viaje destino, el más enigmático de los países del mundo, Egipto. Pero no solo hablaremos de pirámides o de dioses todopoderosos. Os proponemos rastrear en otros misterios del país de los faraones. Esta noche abrimos nuestras puertas al otro Egipto. Hay otros mundos, pero están en este. Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Buenas noches, en la 1:04, madrugada del 27 de julio de 1998. Comienza aquí una nueva entrega de Mundo Misterioso en cadena Radio Voz. Una auténtica oleada de avistamientos ovnis se produjo la pasada madrugada. Os informamos ayer de ello y hoy ampliaremos todos los datos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre del fenomenal equipo que hace posible este programa. Con Patricia Respuela en la producción, Julia Jimeno en la producción ejecutiva, Magdalena Mancebo en la realización y Antonia María Moreno en la locución. La parte técnica correrá a cargo de David Peñalba y, como siempre, Manuel Carballal dirigiendo la orquesta. Entre todos, junto a nuestros invitados, os proponemos una agradable velada que esta noche tiene su destino en Egipto. Volaremos hasta allí con la imaginación, pero sin perder contacto con la actualidad informativa, que esta noche es mucha y muy variada. Los misterios egipcios van mucho más allá de las pirámides. ¿Sabíais que pudo haber existido luz eléctrica en el país de los faraones? ¿Conocíais la existencia de unas piedras azules que no parecen ser de este mundo? ¿Está una de las hijas del faraón Ramsés en España? Los otros enigmas de Egipto han sido portada de la revista Más Allá este mes, y fieles a nuestra cita con esta publicación, presentamos a nuestros oyentes su contenido con invitados de primera línea. Patricia Respuela. Sí, así es. Estamos esperando al subdirector de la revista Más Allá, Javier Sierra, y tenemos aquí a dos historiadores de lujo, José Miguel Parra y Nacho Ares. Junto a ellos exploraremos los misterios que esta noche pretendemos desvelar. Y como siempre deseamos conocer vuestras inquietudes y preguntas. Nuestro número de teléfono, el de siempre, 91-343-4353, 91-343-4353. Y como siempre, nuestra edición del domingo netamente informativa. Estableceremos, por ejemplo, comunicación con Estados Unidos. Desde allí, nuestro corresponsal Scott Corrales nos ofrecerá todos los datos sobre la sospechosa muerte del mayor Philip Corso, un alto mando militar norteamericano que recientemente realizó sorprendentes revelaciones sobre el estrellamiento de un ovni en Roswell hace más de 50 años.
En nuestro informativo insólito os ofreceremos toda la información sobre la alerta OVNI celebrada anoche. Se produjeron diversos avistamientos, algunos de ellos ciertamente inquietantes en ciudades como Granada, Málaga, Vigo o Madrid. Y teóricamente dentro de unas horas se producirá un milagro en Madrid. Así es, se trata de la licuación de la sangre de San Pantaleón y Mundo Misterioso puede adelantar que el milagro se ha producido hoy y no mañana como estaba previsto. Año tras año y siempre en estas fechas, la sangre de este mártir se convierte en líquida, en lo que constituye uno de los mayores enigmas religiosos del país. Nuestra compañera Clara Tahoces nos pondrá al tanto de todo lo que está ocurriendo. Nuestra habitual sección de internet y la respuesta a las cartas completarán nuestro menú de esta noche. Y una semana más os pedimos vuestras cartas porque ponemos en marcha nuevos concursos, el concurso del verano. Entre todas las que recibamos desde hoy sortearemos libros y vídeos. Pero no solo debéis escribir para participar en nuestro sorteo, también queremos conocer vuestras opiniones, vuestras críticas y vuestras sugerencias, porque hacemos nuestro programa en función de vuestras solicitudes. La dirección a la que tenéis que dirigiros es Mundo Misterioso, Radio Voz, calle Capitanaya, número 1, planta 17, 28020 de Madrid. Y también podéis entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico de internet. Para eso tenéis que escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundomis@arrakis.es, mundomis@arrakis.es. Y aprovechamos, por supuesto, para saludar a todos los contertulios en nuestro chat de internet, coordinados como siempre por Rubén Sobrino. A lo largo del programa tendremos también sus preguntas para nuestros invitados. Y también podéis visitar nuestra página web. Allí encontraréis todo lo que tenéis que saber sobre este programa, así como reportajes y escritos de quienes lo hacemos posible. La dirección para acceder es www.arrakis.es/mundomis. El verano avanza y nosotros seguimos aquí, trabajando sin descanso. Estaremos todo el verano con vosotros y aprovecharemos el mes de agosto para presentaros nuevos e insólitos temas. Además, rescataremos de nuestro archivo algunos reportajes y entrevistas que nos habéis solicitado. La 1:11. Hasta aquí el prólogo. Ahora mismo nuestro viaje en pos del misterio. Comenzamos. Hay otros mundos, pero están en este. Esta noche viajaremos hasta el país de los faraones con 3 guías de excepción, ya que contaremos con las opiniones de los más audaces investigadores heterodoxos a la par que de los egiptólogos ortodoxos. Y es que esta noche contaremos con las inapreciables opiniones de Javier Sierra, periodista, escritor, subdirector de la revista Más allá de la ciencia y coautor del dossier sobre los misterios de Egipto, al que este mes dedica Más allá su portada. Sabemos que estaba en camino desde Barcelona y esperamos que llegue a tiempo el programa. Además, nos acompañará el doctor José Miguel Parra. Su investigación titulada La función social de la tumba durante el reino antiguo egipcio es la única tesis doctoral sobre las pirámides de Egipto presentada en la Universidad Española.
Colaborador de prestigiosas revistas arqueológicas, es además autor de los libros Historia de las pirámides de Egipto, editado por la Universidad Complutense, y Los constructores de las grandes pirámides, de ediciones Alderaván. Y nos acompañará también Nacho Ares, que es licenciado en Geografía e Historia, especializado en Egiptología, colaborador de numerosas publicaciones como Más Allá, Misterios de la Arqueología y otras, y autor del libro Egipto, lo oculto, de ediciones Corona Borealis. Hay otros mundos, pero están en este. Tengo a los invitados revolucionados bailando, parece casi bailes egipcios. Son personas que conocen de sobras ese país, de sobras todos esos misterios. Conocéis ya de sobras también, ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Nacho Ares, buenas noches. Buenas noches, Bruno, y encantado de estar una vez más en tu programa. También José Miguel Parra, buenas noches. Buenas noches. Doctor, hay que decirle doctor Parra. Sí, doctor, que eso siempre impone mucho respeto. Doctor José Miguel Parra, autor del libro Historia de las pirámides de Egipto. También hace unas semanas presentábamos el libro de Nacho Ares, Egipto, el oculto. Pues bien, queremos sorprender a nuestros oyentes. Vamos a regalar entre todas las llamadas que tengamos hoy 2 ejemplares de cada uno de estos libros. Los sortearemos, por supuesto, entre todas las llamadas que recibamos a nuestro número de teléfono, que también está para conocer vuestras opiniones, sugerencias y preguntas. El número 913434353, 913434353. Efectivamente, hemos conseguido abducir a nuestros invitados 2 libros, 2 ejemplares de Historia de las pirámides de Egipto, editado por la Universidad Complutense, del doctor Parra, y Egipto, el oculto, de ediciones Corona Borealis, de Nacho Ares. Pero además, como somos así de gamberros, a ver si podemos secuestrarle al doctor Parra 2 ejemplares también de Los constructores de las grandes pirámides, de ediciones Alderaván, que es otra de sus obras. ¿Podemos también secuestrar un par de libros? Yo creo que el editor estará de acuerdo conmigo. Es que nosotros mimamos mucho a nuestros oyentes, ¿sabes? Y siempre intentamos gorronear a los invitados. Me parece muy bien, yo hago lo mismo. Estupendo. Nuestros, de momento, 2 invitados. Esperamos todavía a Javier Sierra. Son autores de libros sobre Egipto. Existen cientos, miles quizá de libros, miles de reportajes, decenas de miles de excavaciones arqueológicas a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, y a pesar de todo esto, a pesar de todos los estudios que existen realizados sobre los enigmas del país de los faraones, quedan secretos en Egipto por desvelar todavía. Afortunadamente, si no, no sé qué estaríamos haciendo aquí. Aún es un país, por mucho que sepamos... Hay muchas cosas que investigar, muchas cosas que excavar, que sacar a la luz, que reestudiar, porque hay cosas que se excavaron a principios del siglo o a finales del siglo pasado y que necesitan una luz nueva. Aunque últimamente parece que ha habido grandes problemas para los equipos de investigadores españoles en Egipto, ¿no? Parece que hay problemas con las subvenciones. ¿Qué pasa? El mundo sí, la verdad es que tenéis un poco... No, España tiene allí una misión arqueológica así desde los años 60, que fue cuando estuvimos... la UNESCO hizo la llamada internacional para salvar los monumentos que se iban a quedar inundados con la construcción de la Gran Presa de Asuán. Y desde ese momento hay españoles allí excavando. Lo malo es que después de terminada esa excavación, pues se perdió un poco la continuidad que podía haber existido en España para crear una escuela de egiptología, y solamente a partir del año 70 y tantos, creo recordar, volvieron otra vez los españoles a excavar en Heracleopolis Magna. Y ahora ha cesado la subvención, no se sabe muy bien por qué.
Unos dicen que por una cosa, otros que por otra, y ahí estamos. Desde luego hay que reconocer que el sitio donde estaban excavando los españoles es un lugar privilegiado, porque es el único sitio donde se puede excavar el primer periodo intermedio y el tercer periodo intermedio, que son dos de los periodos históricos menos conocidos de la historia de Egipto. Hay que tener en cuenta también que no solamente hay una excavación pública en Egipto ahora mismo, sino que también tenemos la suerte de tener a un mecenas llamado Jordi Clos, un catalán, dedicado al negocio de la hostelería, que tiene como hobby la egiptología y que dedica parte de sus fondos a la excavación en Egipto. Y en los últimos años ha estado excavando en Gebel Barkal, uno de los centros arqueológicos más importantes de Nubia. También la Universidad Central de Barcelona, con Josep Padró, está excavando en Oxirrincos y también está teniendo algunos resultados. Lo que pasa es que eso es más bien de periodo grecorromano y tolemaico. Es decir, que existe una presencia española en Egipto, pero ¿existe una presencia egipcia en España? No demasiada, pero sí existe. En el Museo Arqueológico Nacional, desde luego, hay piezas, algunas importantes. Y muchas falsas también, hay que decirlo. Pues no se puede tener de todo. También tenemos algunas momias sacadas del caché de Deir el-Bahari, que fueron un obsequio de los ministerios egipcios a España y que son muy importantes, aunque son más bien tardías, pero no importa, son históricamente muy valiosas. Jordi Clos tiene en su hotel, el Hotel Claris de Barcelona, tiene una colección, que es una colección bastante importante y muy bonita. Recomiendo a los señores que estén allí que se pasen a verla, ¿vale? Bueno, vaya par de egiptólogos que no mencionan el templo de Bon Madrid. Es que no nos dejas acabar. Bueno. Entonces que conste que eso se lo hemos apuntado nosotros antes, entonces está leyendo los papeles y se quiere quedar aquí con el público. No, como bien dice Manuel Carballal, tenemos la suerte de contar con uno de los pocos templos que pudo salir de Egipto cuando se construyó la presa de Asuán y se elevó, creo que 60 metros, el templo de Abu Simbel. Uno está en el Metropolitan de Nueva York, otro en el Museo de Turín, otro en Leiden. Y hay también un pilono en el Museo de Berlín, el Museo Egipcio de Berlín. El templo de Bod es de época tardía. Bueno, también hay otras colecciones en España. Hay una colección privada muy austera en Valladolid de la Fundación Cristóbal Gavarrón, y también hay otra colección egipcia insertada dentro del marco bíblico en un museo dedicado a este tema, a la historia bíblica, en Vic, muy cerquita de Barcelona. También se habla de la presencia de la momia de una hija de Ramsés en España. ¿Cómo es esta historia? Bueno, que hable Nacho, que se la conoce mejor que yo. Es un tema bastante escabroso, porque para nada está demostrado que sea una hija de Ramsés II. Es más, todas las pruebas parecen indicar lo contrario. La doctora Mari Carmen Perecí, directora del Museo Arqueológico Nacional, ya en su tiempo manifestó que las pruebas existentes que presentaba Llagostera Cuenca para intentar demostrar que esta momia encontrada por él tras largos años de investigación, es una teoría un poco personal y un poco graciosa, la verdad, pues manifestaba la doctora que para nada tenía que ver con una momia y relacionada como hija de Ramsés II. Es decir, las pruebas que presentaba Llagostera Cuenca, un acta y una serie de textos manuscritos por Eduard Toda, pues la verdad es que ni hacían referencia a esa momia. Fue una especie de transposición de términos. Llagostera interpretó los textos de una manera un tanto parcial y presentó este descubrimiento en el Congreso de Egiptología de Cambridge de hace 2 años. Y hasta ahora la verdad es que lo único mucho eco. No ha tenido en absoluto eco, vamos. O sea, le conozco gente que tuvo la oportunidad de estar allí en el Congreso, y gente española, catedráticos españoles, y la verdad es que ni oyeron allí hablar de la supuesta charla de Llagostera Cuenca. Hablando de la presencia de Egipto en España, si me permitís la licencia, algunos investigadores heterodoxos, más heterodoxos que vosotros, emiten una serie de hipótesis, algunas extremadamente audaces, y por ello acusan
a algunos representantes de las facultades de historia, de las cátedras de historia, de los historiadores oficiales, de ser verdaderas momias, no necesariamente egipcias, involucionistas, y no aceptar algunas teorías pues quizá un poco más audaces que las convencionales, ¿no? Este mes la revista Más allá de la ciencia dedica su portada a una serie de enigmas sobre Egipto. Tú, Nacho, colaboras con algún trabajo sobre esos enigmas, algunos de siempre, otros que se van descubriendo día a día. Vosotros, que habéis tenido una formación ortodoxa, académica, universitaria, como licenciados en historia, ¿cómo veis toda esa serie de hipótesis más o menos heterodoxas que de vez en cuando pues nos trae gente como Eric von Däniken? En fin, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, no les falta... No te rías, no te rías. No me río. Hoy voy a ser yo de abogado del diablo. Simplemente sonriendo. No les falta razón en cuanto a acusar de momias a algunos catedráticos. Es cierto que precisamente por su postura de catedráticos, de defensores de la ortodoxia, deben ser como muy reacios a aceptar ciertas teorías, que el fallo principal que tienen es que no aportan datos, no aportan pruebas. Entonces, son cosas que se desconocen, que efectivamente son misterios o que pueden serlo, pero que se sacan unas teorías que, bueno, pueden encajar, pueden quedar muy bonitas, pero que no tienen una base sólida en la que apoyarse. Entonces, ese es el problema. ¿Qué te voy a decir yo? Ojalá encontremos un agujero o una cámara subterránea debajo de la Esfinge. O sea, para un egiptólogo eso sería la repanocha, por decirlo finamente. Y bueno, así muchas cosas. O sea, aquí lo que queremos es saber más. No te escaques ni le eches la culpa de momia a los catedráticos, porque te leo a ti mismo, ¿no? Sí, cita la página 415 de Historia de las Pirámides de Egipto. Desconocedores de los hechos, te refieres a esa serie de heterodoxos, desconocedores de los hechos demostrados por la egiptología, los piramidólogos, entre comillas, se lanzan a proponer hipótesis a cual más fantásticas sobre el sistema empleado en la construcción de uno solo de esos edificios, la Gran Pirámide, que por definición se supone que es el gran enigma del pasado, ¿no? ¿Crees que está tan claro la construcción de la Gran Pirámide? No, al contrario, si no sabemos cómo se construyó. Eso hay que dejarlo por principio muy claro. No tenemos ni idea de cómo se construyó esa pirámide. Está diciendo el autor de la única tesis doctoral sobre las pirámides en España. Eso es interesante. Bien, vamos avanzando. Entonces, para que veas que los ortodoxos no somos cerriles ni cerrados. Lo que pasa es que los piramidólogos, piramidiots, como lo llaman los ingleses con bastante sorna... Idiots, has dicho. Efectivamente. Pues resulta que lo que hacen es olvidar que hay 100 y pico pirámides más en Egipto, y que se observa una evolución bastante clara desde esa hasta la Gran Pirámide hacia el resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre hablan de una pirámide. Quiere decir que se saca de contexto Keops. Sí, no ni siquiera Keops, porque para ellos la pirámide no la construyó Keops. Entonces, los que la construyeron, pues la dejaron allí. Entonces, los egipcios después las vieron y dijeron, qué bonito, vamos a construir lo mismo. Bueno. Nacho, tú que estás un poco más a medio camino entre la heterodoxia y la ortodoxia egiptológica, ¿cómo lo ves? El camino de investigación que suelo seguir yo, un poco lo que he intentado reflejar en mi libro Egipto lo oculto, es un poco lo que ya mencionaba en otra ocasión en este mismo programa, que no hace falta engañar a la gente con teorías extrañas, extraterrestres, raras, atlánticas, románticas, como queramos llamarlas, para justificar la existencia de misterios en el Antiguo Egipto. Y la verdad es que, como dice muy bien José Miguel, los misterios están ahí. La Gran Pirámide todavía no sabemos cómo se construyó, pero también hay que tener en cuenta que la Gran Pirámide es, por así decirlo, un ejemplo constructivo que para nada tiene que ver con otras pirámides también del Antiguo Egipto, de las que sí que tenemos constancia perfecta de cómo se pudieron haber construido. No todas las pirámides de Egipto miden casi 150 metros, ni tienen ni proporcionan o desprenden esos supuestos datos matemáticos tan extraños también en la investigación. Lo que disiento un poco con mi colega José Miguel, amigo ya de tantos años en batallas egiptológicas, es que no está tan demostrada como parece la evolución constructiva desde la mastaba, las primeras tumbas, por así decirlo, del Antiguo Egipto, hasta la pirámide en sí, o sea, la pirámide como tal. Es más, yo creo que normalmente los egiptólogos intentan enfocar el sentido de sus investigaciones para defender esta teoría, es decir, buscan pruebas para defender esta teoría en vez de interpretar los nuevos descubrimientos
por sí mismos e intentar aplicarlos a nuevas formas de entender la egiptología. ¿Qué nuevos descubrimientos? Prueba de ello es que, por ejemplo, no tenemos una sola constancia arqueológica de que la pirámide de Keops fuera construida en época de Keops. Salvo el cartucho de la quinta cámara de descarga. Salvo el cartucho, que no es poco. Que no es poco, pero para... Y que no es el único ejemplo que hay con nombre del faraón dentro de la cámara. Ya, pero perfectamente Keops pudo haber reutilizado la pirámide, como también defienden otros. Todo el mundo puede hacer lo mismo. O sea, cualquier cosa que esté sacada de contexto puede ser reutilizada. Entonces, eso no es una prueba. Nuestras pruebas son más o menos lógicas, son más o menos evolutivas desde las primeras dinastías, desde las mastabas que tienen dentro pirámides chiquititas o montículos, que desde ahí vamos viendo la evolución, a pensar que bueno, que se la encontraron muy grande y por qué Keops fue el primero que la reutilizó, por qué no Djoser, o por qué no Snefru, o por qué no cualquiera de los otros. Porque sí que tenemos otras pruebas arqueológicas o filológicas, por ejemplo en las pirámides de Snefru o en las pirámides de Djoser, que sí que lo relacionan en un entorno arqueológico que puede ser datado. En cambio, la gran pirámide de Keops únicamente tiene un cartucho que para algunos investigadores es falso. Yo cada vez me decanto más por una teoría un tanto ambigua que se basa en que yo sí que creo que el cartucho sí que fue falsificado por Howard Weiss. Lo que pasa que no defiendo la teoría tradicional que se ha intentado proponer para la falsificación de este cartucho, que fue planteada por Zacharias Sitchin hace varios años. Los otros enigmas de Egipto son nuestro argumento principal de esta noche, cuando pasan 29 minutos de la 1 de la madrugada. Y os recordamos que seguimos teniendo abiertas esas líneas telefónicas porque queremos conocer vuestras preguntas y opiniones. El número 913434353 913434353. Mundo misterioso. Un viaje al centro de los enigmas humanos en Radio Voz. De 1 a 3 de la madrugada, sábados y domingos. 1 hora antes en Canarias. Mundo misterioso. Sobre la 1 de la madrugada. Los otros enigmas de Egipto son tema de portada en la revista Más Allá de este mes. Algunos de los autores de este dossier que elabora la más conocida de las publicaciones especializadas en estas materias, Nacho Ares, José Miguel Parra, son nuestros, de momento, invitados aquí en los estudios centrales de Radio Voz en Madrid. Nacho Ares, precisamente en este dossier de la revista Más Allá, publica un reportaje acerca de la posibilidad de que los antiguos egipcios, y esto sí que parece una teoría cuanto menos algo heterodoxa, pudieran haber contado con la facilidad de tener entre sus conocimientos técnicos la luz eléctrica. Bueno, tanto como luz eléctrica, no, energía eléctrica, tendríamos que precisar un poco. Y de heterodoxo en absoluto, las pruebas están ahí, eso no lo puede refutar nadie. En el Museo de Bagdad, sí queda algo de él después de la Guerra del Golfo, se conserva una pila encontrada en Ctesifonte, creo, que una reconstrucción que se hizo de la misma empleando un elemento galvánico que pudieran haber conocido en la antigüedad como el zumo de naranja, pues se obtuvo que esta pila desprendía 0,5 voltios.
Bueno, la explicación que se suele dar para la más ortodoxa, por así decirlo, y la más lógica desde cualquier punto de vista de la posible utilidad que tenía esta pila era para falsificar joyas. Conservamos joyas, tanto en Egipto como en Mesopotamia, cuya capa dorada únicamente pudo haber sido conseguida a través de la electrólisis. La existencia de esta pila abriría una puerta a la investigación y a la posibilidad de que estas joyas fueran realizadas con conocimientos de energía eléctrica, que, como yo siempre defiendo, no es que los antiguos conocieran la electricidad tal como la entendemos hoy día, sino que mi opinión personal es que fue más un descubrimiento casual, no producto de la experiencia, que ellos llegaran al conocimiento de esta energía. Luego hay en Egipto, más en concreto en el tema que tratamos esta noche, en las criptas del templo de Dendera, hay unos relieves curiosísimos en donde aparecen una especie de bombillas, entre comillas, tal y como defendía y sigue defendiendo el investigador austriaco Peter Krasa. Cuando él lanzó esta teoría, defendida también por Erich von Däniken y otros investigadores, él lo que pretendía dar a entender es que los egipcios conocían la electricidad y que se iluminaban en el interior de tumbas y tanto en el interior de templos también con bombillas, tal y como utilizamos, vamos, con el mismo diseño de las bombillas de nuestros días. Esto que parece a todas luces, nunca mejor dicho, absurdo, yo también creo en esta posibilidad, ya que estas bombillas para nada tienen que ver con bombillas, no son más que jeroglíficos que son interpretados por la filología como una estela, comillas, sino en templos como Komombo, como Edfu, también, es decir, una serie de templos de época tolemaica, de época grecorromana. Con ello quiero decir que únicamente aparece este jeroglífico en época grecorromana. Es decir, para nada tiene que ver con bombillas ni nada parecido. ¿Y no es posible que los antiguos egipcios, por ejemplo, utilizaran algo mucho más sencillo de haber desarrollado, como las antorchas para iluminarse en el interior de aquellas estancias tan oscuras? Hay otras teorías y la arqueología experimental ha trabajado mucho con este tipo de posibilidades que tú comentas, Bruno, especialmente con aceites especiales que desprenden muy poquito hollín, pero al fin y al cabo, o también mechas untadas con sal, también con un aceite especial que desprende muy poco hollín, pero es que al fin y al cabo la lámpara sigue ensuciando. También un poco en contradicción y volviendo un poco a las bombillas que comentábamos ahora en las presuntas. Bueno, se me olvidó decir. Por el apunte. Se me olvidó decir ahora entre comillas, tal y como he dicho anteriormente. Como digo, un poco ambiguo con esta teoría tradicional que defiende que es que ya no se la cree nadie, vamos, que estos relieves son bombillas. Hay un texto muy curioso y que yo publico en Más Allá, en este dossier por primera vez, ningún investigador hasta la fecha había caído en la cuenta, es que el libro de Lam Duat, que describe el itinerario que hacía el difunto hasta llegar al paraíso, por así decirlo, de los antiguos egipcios, tiene una serie de pasajes en donde describe el camino que llevaba a cabo el disco solar por las 12 etapas que tenía la noche. Y al comienzo de este itinerario, de esta navegación en una barca por el Nilo, por un Nilo oscuro y lúgubre, las representaciones y los textos nos señalan que el disco solar Ra iba iluminado por una serie de serpientes, por 12 serpientes en concreto, una serie de divinidades femeninas, de diosas. Es un hecho que convierte las hipótesis ortodoxas de las bombillas de Dendera
en un elemento de investigación un tanto ambiguo, ¿no? Porque si bien la filología ha demostrado con rotundidad que son símbolos de capillas del norte y sur del Alto Egipto, de estelas, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que hoy entendemos como bombilla, también choca un poco con este pasaje del libro del Amduat, en donde el disco solar era iluminado en la oscuridad por serpientes. José Miguel Parra, ¿qué tiene que decir a todo esto? Se le salen los ojos. No, la verdad es que estaba escuchando a Nacho, la verdad es que muy interesado, pero no hay por qué mezclar las dos cosas. O sea, efectivamente la filología ha demostrado que esos jeroglíficos se leen de esa manera y no puede ser otra cosa, y la lectura del texto del Amduat es correcta. Lo que no sé es por qué hay que identificar las serpientes con esas supuestas bombillas. Sería más racional. Eso es una estupidez por mi parte, pero sí más lógico pensar en cuáles eran las cualidades o las características que tenía la serpiente en Egipto, en especial las cobras, y intentar sacar desde ahí alguna explicación más lógica. Entonces, se me ocurre que en los países donde hay cobras, la gente suele llevar colgada del cuello o en la frente algo brillante, porque así la cobra, cuando se levanta y escupe el veneno, no muerde, lo lanza como si fuera un salivazo, pues no les afecta a ellos a los ojos. Entonces, ese brillo, ese aureo real, que es lo que se ponían los faraones en la cabeza, pues puede tener algún significado de brillo, y a partir de ahí podemos ver que lo podía iluminar. Es una teoría que se me está ocurriendo así, según estoy hablando, y lo mismo no tiene ni pies en la cabeza, pero es igual de válida que la otra. De todas formas, seguimos sin saber. Antes decías que no conocemos todavía cómo se construyó la Gran Pirámide, y seguimos sin saber cómo se iluminaron los egipcios para trabajar en el interior de esas cavidades, de esos túneles subterráneos, ¿no? Es otro de los enigmas que todavía siguen ahí. Se me ocurre, en vez de hablar de electricidad, pues podemos poner grandes antorchas, bueno, no muy grandes o antorchas en el centro de las habitaciones o de los túneles, y esa luz que dan, reflejarla luego con pequeños espejos de bronce, que es lo que ellos manejaban, y que daría suficiente luz como para trabajar. Luego la parte que estaba llena de hollín se podía limpiar. Tampoco es... no hay que romperse mucho la cabeza. Desde luego, cuando uno ve una tumba y se mete 100 metros al final en una montaña, y de verdad es que piensa, digo, pues anda que no tenían que gastar. La verdad es que en eso sí hay pruebas arqueológicas de que se gastaban las lamparitas de aceite, sobre todo porque tenemos en el poblado de Deir el Medina, que es donde estaban los obreros que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes, se llevaba una perfecta cuenta de lo que se gastaba y lo que se utilizaba en la construcción de las tumbas, y de esos estadillos de cuentas aparecen tantos trabajadores, tantos litros de aceite, tantas lámparas. Te estoy escuchando y me viene a la memoria algo que tú mismo has escrito también. Me voy hacia atrás en tu libro, concretamente en la historia de las pirámides de Egipto, y dices tú: el lector curioso que hoje este libro quizá lo haga con la esperanza de encontrar en él una nueva teoría que desentrañe la supuesta mística de las pirámides. Si es así, quedará francamente defraudado, porque la intención de estas páginas es justamente la contraria: poner en manos del lector de habla hispana un pequeño manual de referencia con el que satisfacer su curiosidad sobre estos monumentos, pero siempre atendiendo a los conocimientos que arqueólogos y egiptólogos han conseguido reunir sobre ellos. ¿Por qué siempre hay esa especie de enfrentamiento tan radical entre la egiptología o la arqueología académica, entre comillas, y esa mística o esa aureola de misterio que rodea el mundo de Egipto, del Egipto faraónico? Del Egipto faraónico. La verdad es que la mística existe. O sea, nosotros mismos, egiptólogos, bueno, por llamarme egiptólogo, porque en España no se puede ser egiptólogo, no hay titulación de esa categoría. Pero existe, porque nosotros mismos estamos fascinados por esa cultura, queremos saber más. Lo que pasa es que de ahí a mezclarlo con la sabiduría que es escondida en la Biblia, la Atlántida, los marcianos y las pirámides del Yucatán, pues hay una gran diferencia. Estuve hace 15 días, un mes, en la Feria del Libro firmando ejemplares, y había gente que me lo venía preguntando. Entonces, Pero sin embargo, José Miguel, tampoco nadie puede afirmar todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros tenemos más pruebas de que lo que decimos es
tiene más visos de verosimilitud que lo que dicen los heterodoxos. Entonces, entre poquitas pruebas y casi ninguna prueba o ninguna prueba, pues prefiero quedarme con poquitas pruebas. Que luego se demuestra que ellos tienen razón. Estupendo. Bueno, eso pasaba con Troya, ¿no? Sí, hasta que llegó. Lo que pasa es que lo que él pensaba que era Troya no era exactamente Troya. Luego llegaron los arqueólogos y demostraron que estaba a 7 estratos más abajo, pero bueno. Pero estaba. Estaba. Vamos con nuestros oyentes que nos están llamando ya al 913434353. Nos quedamos aquí en Madrid. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver, un saludo a todos. Soy un asiduo oyente de Mundo Misterioso. Muchas gracias. Te felicito por el programa, que me encanta. Bueno, yo solamente me encantaría hacer muchísimas preguntas, pero bueno, en vista de que hay que ser un poco breve, sí quería solamente hacer una pregunta a ver qué opinan los contertulios. Y es respecto, creo además que lo he escuchado en este programa, sí es cierto que existe ahora, hoy por hoy, en el día en que vivimos, una gran tecnología, pues ¿por qué no quizá a través de quizá resonancias magnéticas, o si puede utilizarse la tecnología de las radiografías? Se está utilizando y es posible hacer averiguaciones del interior de las propias pirámides, y quizá también otra teoría que he escuchado por ahí, de que si los satélites tienen tecnología tan sofisticada, podría también estar utilizándose, o se podría utilizar para digamos, ir directamente al grano y ver qué puede haber enterrado por ahí, prestar como típicamente se hace, con la palita y el rastrillo. La verdad es que sí se utilizan esas técnicas. Últimamente se están excavando. Vamos a hablar de la Gran Pirámide, que es lo que les interesa más a los oyentes. En el año, ya no me acuerdo, 86, perdón, en el 86, dos arquitectos franceses se metieron en la Gran Pirámide, la estudiaron y llegaron a la conclusión de que había algo que fallaba, que estaban escondiendo algo los egipcios en la Gran Pirámide. Entonces pidieron permiso y hicieron algunas pequeñas exploraciones y dieron algún resultado. Entre ellos que en el corredor que va desde la Gran Galería hasta la Cámara de la Reina, pues había un pequeño agujero, cuadrado o rectangular, mejor dicho, cúbico, lleno de arena cristalina que no se sabía qué había ahí, arena de cuarzo. Eso hizo que la Universidad de Waseda, que es japonesa, investigar, y ya sabéis cómo son los japoneses, siempre tienen que llevar algo nuevo, y lo llevaron, y fue algo parecido a un escáner electromagnético, lo llaman ellos, parecido a la resonancia magnética, y lo utilizaron en algunos puntos de la Gran Pirámide, y sus resultados fueron que posiblemente haya un corredor paralelo al que va desde la Gran Galería hasta la Cámara de la Reina, que tiene 30 metros de largo y que luego tuerce hacia la izquierda según se va hacia la Gran Galería, y ahí se pierde porque los instrumentos no tienen capacidad para medir más allá. Eso es uno de los ejemplos. Luego no sé si es francés o es belga, Jean Guérisel, hizo lo mismo en lo que los heterodoxos llaman la Cámara del Caos y que los arqueólogos llamamos la Cámara Subterránea. La Cámara Subterránea. Que sí. Y descubrieron que en el pasillo hay un hueco debajo. Entonces no se sabe qué es, puede ser una gruta natural porque es un terreno calizo donde está construido esa parte, y se está investigando. Después se metió un pequeño robot por uno de los canales de aireación. En realidad no debería llamarlos así porque no sirven para airear nada, pero es como se conocen, y bueno, para que la gente tenga una referencia. Y ese pequeño robot pensaban que iban a avanzar 8 metros hasta tropezarse con el final de ese pequeño conducto, y en realidad llegó hasta 65 metros. Entonces, donde se tropezó con una piedra que bloqueaba el camino. Y si el oyente lo recuerda, hace unos años eso llamó bastante la atención en los periódicos, en los medios de comunicación y demás. Más datos sobre la utilización de elementos electromagnéticos o sísmicos en la excavación arqueológica de pirámides. En Abusir, la misión checoslovaca, ahora ya no sé si es checa o es eslovaca o las dos a la vez, pues hizo lo mismo, y gracias a eso han descubierto algunas pirámides que estaban, o los restos de algunas pirámides que estaban escondidas. Y en Saqqara, la misión francesa ha hecho lo mismo y ha descubierto, pues creo que son 5 tumbas de reinas, esposas de Pepi I, que no se conocían y que gracias a esos medios técnicos se ha conseguido descubrir. En cuanto a lo de los satélites, pues supongo que no tendrán capacidad para hacerlo. No habrá posibilidad, o lo mismo sí, pero como es tecnología militar, pues todavía no tenemos posibilidad de utilizarlo.
O sea, que entonces me consta que todavía da el tema para algo. Sí. Se han descubierto agujeros nuevos en la Gran Pirámide. Eso lo estoy diciendo yo, que soy el heterodoxo. Bueno, en este caso. Pues es cierto que se han descubierto y esperemos que se descubran. Nada me encantaría más que descubrir que Jufu estaba enterrado de verdad y que está ahí su momia. El problema ahora, perdona Bruna que te interrumpa, es que se excave y se vaya más allá para intentar saber qué hay en esos huecos, porque de nada nos vale, verdad, tener constancia de la existencia de estas cámaras y luego Zahi Hawass, director de la meseta de Gizeh, se cierra en banda y se niega a excavar. La explicación que dan es que no se puede llenar de agujeros la Gran Pirámide, que es un monumento que es una de las 7 maravillas del mundo, pero cuando uno se mete allí lo primero que hace es ver las luces que van con sus clavitos puestas en la piedra, se encuentra con el pasamanos que permite subir a la gran galería y esos son agujeros que están hechos ahí. O sea que hay algo que falla. José María, muchísimas gracias por tu intervención. Un saludo a todos vosotros. Un abrazo. Ha sido un placer. Hay otros mundos, pero están en este. Y cuánto falta, un poco más de 12 minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Seguimos con nuestros oyentes, viajamos un poco más al sur, hasta Sevilla. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, voy a ser breve, son 2 preguntitas, pero voy a ser muy breve, vamos. Una de ellas es sobre Egipto. Bueno, cuando Moisés pasó por la tierra prometida, bueno, cuando se abrió el Mar Rojo, con la vara, ¿qué puede tener eso ahí de paranormalidad? Sí, ¿y la otra pregunta, Antonio? La otra, bueno, me he enterado que Jiménez del Oso ha sacado un disco compacto sobre psicofonía, pero es que no hay forma de conseguirlo y a ver dónde se podría conseguir eso. Antonio, ese número de la revista está ya fuera de los kioscos, así que yo te recomiendo que adquieras cualquier número a la dirección de la editorial y te pongas en contacto con ellos. Y ahora mismo, si te parece, Antonio, creo que está agotado. Sí. Y además está agotado ya el nuevo número en los kioscos. Si te parece, Antonio, te responden nuestros invitados a través de la radio. Muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, Moisés cruzando el Mar Rojo con la vara. ¿Qué explicación? Porque se ha estudiado ese tema y pues se han buscado si explicaciones. ahora yo digo, me van a caer palos por todas partes. Si ahora yo digo que con la vara de Moisés. Sí, efectivamente, que los historiadores de la antigüedad saben que la Biblia es un invento. Pues imaginas. Es curioso que que hay aquí un teólogo. Sí. Ciertas partes de la Biblia, como tú bien recordarás, te la conoces, yo no me la conozco, o sea, no voy a tirarme aquí el folio. Es que, por ejemplo, cuando tenían los hebreos ciertos problemas, pues de repente aparecían unos misteriosos papiros o rollos de piel escritos en el templo y con eso decían, la palabra de Dios, que no lo habíamos encontrado y se ha manifestado de esta manera y lo tenemos. Y fíjate, tenéis que hacer lo que nosotros decíamos que teníais que hacer. Pues y con Moisés pues pasa lo mismo. Hombre, yo le diría a Antonio, simplemente por hacer un apunte, que en cuanto al milagro del Mar Rojo y el paso de Moisés, ¿qué tiene de paranormalidad? Hombre, desde el punto de vista del creyente, pues que es un milagro, por supuesto, o sea, no es nada más que una cuestión de fe y por lo tanto se acepta o no se acepta. Y no solo el paso del Mar Rojo, sino todos los milagros que se citan en el Pentateuco, que son esos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, si no recuerdo mal, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y todos ellos atribuidos a Moisés. Ahí se citan una serie de prodigios que se pueden afrontar, como todos los prodigios de la Biblia, desde la razón y desde la ciencia o desde la fe. Si lo aceptas desde la fe, pues que es de paranormal, todo. Pero si lo aceptas o si lo intentas afrontar desde la ciencia, hubo un estudio que hicieron unos investigadores europeos, no recuerdo si eran alemanes probablemente, y descubrieron que en el Mar Rojo se producen unas rápidas subidas y bajadas de marea, lo que ellos pensaban que podía ser una explicación al paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, que ellos hubieran cogido una bajada de las mareas y luego en una de las rápidas crecidas pues hubiesen sido sepultados los egipcios que les perseguían, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto es una alternativa científica a ese milagro. De todas maneras vamos a dar un dato: se supone que los egipcios huían de Egipto y en ese momento los judíos huían. Y se supone
que la caballería egipcia, el ejército egipcio de ese momento, era como el norteamericano ahora mismo. Entonces, un grupo de desarrapados, con perdón, huyendo de los ejércitos egipcios, pues no tiene mucha posibilidad de escape. Seguimos con nuestros oyentes. Vamos hasta Mallorca. Ricardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Vamos a ver una pregunta a estos señores. Vamos a ver, de entrada las grúas, las más grandes que hay hoy en día, son incapaces de, con toda nuestra tecnología, levantar una pirámide, por ejemplo, como la de Keops, por ejemplo, ¿no? Es lo que tengo entendido. Luego, la perfección matemática, una serie de coincidencias. ¿A usted no le parece que para los egipcios era demasiado? Yo creo que llegaron, no sé, un pueblo se encontró con que bueno, que en un territorio que donde había un desierto se encontraron con una serie de, ¿cómo se llama?, de construcciones magníficas y claro, pues empezaron a emplearlas. Bueno, aquí lo que ustedes dicen, vamos, lo que la gente dice, los arqueólogos, que bueno, que los egipcios hicieron esto, pero yo la verdad, o sea, ¿no les parece demasiado arroz para tan poco pollo? Pues ahora mismo, si te parece, Ricardo, lo analizamos con nuestros dos invitados de lujo esta noche. Ricardo, te responden a través de la radio, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. A ti, Ricardo. Bueno, seguimos, los oyentes mandan, hablábamos del otro Egipto, pero estamos en el Egipto de siempre. Unas palabritas, estoy chupando micrófono y le digo a Nacho que este tema que también le gusta. Efectivamente, solamente creo recordar unas 2 grúas o 3 grúas capaces de levantar en el mundo 200 toneladas. Eso de principio. Pero hay que pensar una cosa. En el Reino Antiguo, lo más importante para los egipcios era construir la pirámide. Si no había pirámide, no había reino antiguo tal y como lo conocemos. Entonces, ahora mismo no hay grúas, pero si nuestra civilización girara en torno a construir un edificio de esas características, tendríamos todas las grúas necesarias. A los egipcios les pasaba eso. Nacho. También me ha comido un poco las palabras. Lo siento, es que he leído tu libro, entonces... Es lo que quería matizar un poco a nuestro oyente, Ricardo, que a mí siempre que me intentan explicar o encontrar paralelos entre la civilización egipcia y la moderna, hablando de cosas de la tecnología, yo siempre quiero matizar que hay que estudiar todo este tipo de misterios con mentalidad histórica. Es decir, no podemos opinar de la misma manera que opinaban los egipcios, ¿no? Tenemos que quizás meternos en la piel de los antiguos egipcios para intentar explicar un poco todos estos enigmas, que nosotros no tengamos, y soy el heterodoxo, fíjate lo que está diciendo, que nosotros no tengamos grúas en muchos casos para elevar grandes bloques de piedra, no significa nada más que nuestra civilización es precisamente eso, una civilización, y no tenemos reyes tiránicos que cogen a 10.000 tíos, 20.000 tíos, y les dice, venga, poneos a arrastrar esta piedra. Estoy diciendo que quizá el problema es de motivación. Claro, efectivamente. Nadie había llegado a la Luna hasta que los rusos y los americanos se pusieron a hacer carreras y se llegó a la Luna. Y al llegar a la Luna, pues, bueno, ya hemos ganado, ¿y ahora qué? Pues con los egipcios lo mismo. Tenemos un montón de preguntas, Bruno, del chat, de los teléfonos. Esto no para, están armando una buena esta noche. Del chat de internet ya hemos entrado en contacto con ellos. Rubén Sobrino, como siempre, al frente, coordinando, y Patricia Respuela aquí para transmitirnos sus preguntas. Pues sí, primero, Joni Pai nos pide que Nacho hable de la rueda volante que menciona en un artículo suyo publicado en una revista. De rueda volante, una interpretación nueva. Yo nunca he hablado de rueda volante. ¿De qué has hablado tú? Es en un disco encontrado en una tumba de Saqqara, en el número anterior de Enigmas, donde apareció el CD-ROM de las psicofonías. Entonces es una rueda, entre comillas, una especie de volante también entre comillas, cuya utilidad hasta ahora no se ha conseguido saber. Está trabajada en esquisto, que es una piedra bastante dura, y las hipótesis de trabajo siempre han estado relacionadas o que fue algún tipo de basa para algún candil, alguna vela o algo así. Pero también es muy posible
tal como explica el egiptólogo Cyril Aldred, que esta pieza fuera un modelo construido a partir de otro realizado en metal. Entonces, es que claro, sin verlo los oyentes quizás sea un poco complicado, pero la verdad es que es un diseño bastante asombroso, porque lo vemos y es que parece el volante de un coche. Si nosotros intentamos, sobre todo, trabajar un poco intentando resolver el problema de la aparición de la rueda en el Antiguo Egipto, que las teorías ortodoxas siempre hablan de la llegada de la rueda a la vez que la llegada de los Hicsos, con la 17 dinastía, más o menos hacia el 1600, casi 1700 a.C., pues el descubrimiento de esta rueda que Brian Walter Emery la dató hacia el 3000 a.C., descolocaría un poco las cronologías ortodoxas para la aparición de la rueda en el Antiguo Egipto, retrasando la cronología 1300 años antes de lo que defiende la datación ortodoxa. El problema con lo de la rueda en Egipto es que en Egipto sí tenían animales de carga, pero no lo utilizaban. Yo quiero recordar, no sé si me estoy equivocando, que hay algún juguetito que tiene ruedas. Sí, yo recuerdo haber visto en el Museo del Cairo. Entonces, sí. Si no las utilizaban no es porque no las conocieran, sino simplemente porque no les interesaba. Es un misterio también muy parecido a la utilización de la rueda en las culturas precolombinas, que también es desconocida hasta épocas... Sí, pero ellos no tenían animales de carga. Lo más grande que tenían eran llamas y... La explicación que se suele dar es que tanto los egipcios como los precolombinos tenían un conocimiento social de la rueda, que es una cosa que los antropólogos yo no sé cómo pueden explicar. Tenían conocimiento social de la rueda, es decir, la conocían pero no la empleaban. Es una cosa que está ahí. Hasta aquí nuestra primera hora de programa por esta noche, pero Egipto seguirá siendo nuestro argumento durante unos minutos. Será después del informativo de las 2 de la madrugada que han estado y que están elaborando nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Voz para poneros al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo durante estas últimas horas. Volveremos en una segunda hora llena de información. Os hablaremos sobre ese milagro de la sangre de San Pantaleón que se ha producido teóricamente esta misma tarde y de todos esos avistamientos ovnis que sobre Madrid y Andalucía se produjeron anoche. Descansamos unos minutos y Mundo Misterioso enseguida de nuevo con todos vosotros. Hay otros mundos, pero están en este.
Las 2:03, Mundo Misterioso está de vuelta. Para continuar hablando sobre los misterios del otro Egipto, los otros misterios más desconocidos sobre el país de los faraones. Tema este que ha sido portada de la revista Más Allá en su edición del mes de septiembre, ya en las librerías. Y que para desarrollarlo contamos con la presencia de dos invitados de lujo, dos historiadores, autores, entre ellos de varios libros sobre este país. Historia de las pirámides de Egipto, de José Miguel Parra, y Egipto el oculto, de Nacho Ares. Y continuamos, lo hemos dejado anterior en nuestra conexión, antes de las 2 de la madrugada, que me lío, que me hago, iba a decir una barbaridad. Y estábamos con Patricia Respuela con las preguntas de nuestro chat de internet. Seguimos con ellas, Patricia. Sí, pues Ramsés pregunta que si no creéis que si tenían un sistema de canales tan complicado en el Nilo, podrían aprovechar los canales para conseguir electricidad con algún tipo de dinamo. Los canales eran complicados solamente regionalmente, no estaban dirigidos por un control centralizado del Estado, sino cada pueblo, el alcalde, por así decirlo, era el que organizaba los canales, y eran pequeños canales de barro o grandes canales. No había posibilidad de meter allí. Ten en cuenta que la crecida del Nilo es de varios meses, se va subiendo el nivel y luego desaparece poquito a poquito. Me empujan directamente al micrófono, creo que os habéis dado cuenta de eso, ¿no? Estabas un poco apartado, pero yo creo que también los oyentes están escuchados. Pues creo que eso es lo que hay que decir con respecto a la posibilidad de la dinamo, que por otra parte no conocían los egipcios. Una pregunta más de nuestro chat de internet, Patricia Respuela. Sí, pues Amon-Ra pregunta que si es cierto que la maldición de Tutankamón podría ser un virus. La maldición de Tutankamón. Responde el propio Tutankamón en persona. Las últimas investigaciones que se han llevado a cabo parece que esgrimen esa posibilidad de la existencia de una serie de virus, el Aspergillus niger y otra serie de virus mortales que afectan a las vías respiratorias. Y si esto es un hecho científicamente comprobado, esto no significa en absoluto que los egipcios, al igual que hemos hablado antes de la energía eléctrica, tuvieran conciencia real de este hecho, que ellos utilizaran, o que incluso ni que utilizaran, sino que aparecieran al cabo de los siglos, porque hay que pensar que únicamente estos virus aparecen al cabo de años y siglos, de estar cerrada una tumba totalmente sellada en un ambiente totalmente aséptico, y los egipcios para nada tenían lo que nosotros llamaríamos conciencia científica para tener constancia de esto. Que se haya dado el hecho, para mí, desde mi punto de vista, que es real, como digo, la existencia de estos virus y la existencia de la maldición, entre comillas, como tal, para mí sí que la entiendo como real. Eso no significa que los antiguos egipcios lo hicieran adrede. Nacho, pero has dicho que los egipcios no tenían conciencia científica para eso, pero sin embargo sí la tenían para otras cosas, y muy desarrollada. Claro, una cosa no quita la otra, ¿eh? Hemos estado hablando antes de los enigmas que rodean a la construcción de la Gran Pirámide. No hemos hablado de los enigmas matemáticos, que se ha dicho cantidad de barbaridades y estupideces en este campo, pero por ejemplo el conocimiento del número pi y otra serie de variables matemáticas están ahí y nadie lo puede negar. Eso no refuta en absoluto que ellos alcanzaran una serie de conocimientos científicos por casualidad, tanto como, repito, la energía eléctrica, no confundir con la luz eléctrica, y la aparición de virus en las tumbas. Seguimos con nuestros oyentes, viajamos hasta Galicia, hasta Pontevedra exactamente. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque
O sea, ellos hablan de que hay una forma ortodoxa y otra heterodoxa, pero de todas formas la ortodoxa no es capaz de dar una explicación tampoco muy plausible sobre los enigmas que todavía hay en Egipto, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta sobre la Esfinge, que se dijo que había una habitación bajo la Esfinge en la que se podían guardar cosas, incluso que un geólogo pues había estudiado la parte interna de la Esfinge, y parte que está construida y que se remonta a bastantes años más de lo que en principio se supuso. Uh-huh. Entonces, bueno, mi pregunta es sobre esto, si ellos realmente saben algo sobre esto, si no lo saben, si se sabe de esa aparición que se supone esa habitación que se supone que está debajo. Perfecto, Pilar, te responden ahora nuestros invitados a través de la radio. Muchísimas gracias por tu intervención. Vale, a vosotros. Precisamente en este dossier de artículos sobre Egipto que sale en portada de la revista Más Allá, lo encabeza un artículo sobre Javier Sierra sobre la hipotética sala de los archivos. Creo recordar que esto tiene que ver con la sala hipotética de Heródoto, que hablaba de que debajo de la Esfinge había una supuesta sala. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, Heródoto primero no hablaba de la Esfinge. De la Gran Pirámide, ¿no? De la Gran Pirámide, así que debajo de la Esfinge poco podía encontrar, perdón. Efectivamente, la sala de los archivos, la Hall of Records, que llamó por primera vez Edgar Cayce, una especie de profeta visionario norteamericano que implantó una escuela en Estados Unidos, cuya finalidad era, bueno, entre otras cosas, demostrar que el origen de la civilización humana provenía del mítico continente de la Atlántida. Entonces, Edgar Cayce tuvo una serie de profecías, en algunas acertó, en otras el fracaso fue absoluto, y una de ellas, en teoría, se tiene que cumplir precisamente en este año, en 1998. Y lo que profetizó Edgar Cayce era que bajo a la Esfinge en este año, en el año que nos encontramos, se iba a encontrar lo que él llamaba The Hall of Records, la sala de los archivos, que no era más que una habitación en donde encontraríamos las pruebas irrefutables del origen de la civilización humana conectada con la Atlántida. Precisamente el día 4 de agosto, esta semana no, la semana que viene, yo tengo la oportunidad de viajar a Egipto, y una de las cosas que me llevo en mi agenda de trabajo es precisamente un congreso que hay en El Cairo acerca de este tema, del que ya a la vuelta os podré hablar y dar algunas cosas realmente interesantes. Te tomamos la palabra. Pues la verdad es que yo no tengo nada que decir. Las investigaciones japonesas de las que hemos hablado antes descubrieron lo que podían ser huecos alrededor, o las patas de la pirámide, y no sería nada extraño. Patas de la Esfinge. Joder, estoy últimamente con las pirámides. Debe ser la hora, estoy medio dormido ya. Es la heterodoxia. Que... Sí. Ya se le está picando. Pues como he comentado antes, ojalá exista ese Hall of Records y ojalá haya allí documentación. Nada nos gustaría más que demostrarlo. Lo que pasa es que, bueno... De todas formas, lo que sí que hay que decir es que según también esas profecías de este visionario Edgar Cayce, a día de hoy, hace ya muchos años, tendrían que haber aparecido otras muchas cosas que él anunció y que no se han cumplido. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista ese tesoro, esa sala de los archivos. En defensa un poco de este pueblecillo norteamericano, habría que decir que sí que se han encontrado una serie de salas o cámaras todavía inexploradas, muy parecido a lo que se ha llevado a cabo en la Gran Pirámide. Se han descubierto las habitaciones, las cámaras, pero no se han excavado. A comienzos de los años 90... Las supuestas. No se sabe si están ahí. Se cree que hay un hueco, pero lo mismo puede ser un hueco geológico. Claro. A comienzos de los años 90, Dobecki, un investigador, realizó una serie de análisis en el entorno de la Esfinge. Descubrió entre las patas de este león una cámara que parecía, según las explicaciones que él proporcionó, no era natural, sino que tenía una serie de dimensiones, una serie de ángulos y aristas que lo convertían en lo que parecía, en teoría, una cámara construida por el hombre, es decir, una cámara artificial. También a principios de los años 80 se redescubrió una serie de galerías en la cola de la Esfinge,
que al final Marlener y Zahi Hawass, que excavaron estas bodegas, como suelo yo llamarlas, no encontraron absolutamente nada, ni nada de valor, ni nada que tuviera relación con la sala de los archivos de Edgar Cayce. ¿Me permites un momentito? Hay que decir que esos agujeros son casi pozos. O sea, una persona cabe con dificultad, para que la gente no se vaya haciendo ideas de grandes excavaciones. Seguimos con nuestros oyentes. La última llamada por hoy. Nos vamos hasta Toledo. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Cuéntanos, Javier. Vamos a ver, mirad, hay un dicho que dice que leche tienes para las ratas, las chicas no las ves y las grandes se te escapan. Entonces esto viene a tenor de... Creo que es para José Miguel. A tenor de la pregunta que voy a hacer. ¿Cómo es posible que una cultura que andaba prácticamente en taparrabos de la noche a la mañana de los tiempos, diera ese salto tan cualitativo y cuantitativo en tan breve espacio de tiempo? Y otra cosa, esos taladros que hay hechos en diorita, que son entre unos 8 o 10 centímetros aproximadamente, que es la piedra de las más duras que hay, ¿cómo es posible que según las investigaciones que han hecho sobre estos taladros, la broca con que se hicieron fuera de una dureza 500, cuando conocemos que lo más duro que hay es dureza 11, como la vidia y tal? Esas son mis dos cuestiones principales, que a ver cómo se encajan eso en una cultura que, ya te digo, estaba de la noche a la mañana en taparrabos y ese salto. Gracias, Javier. De acuerdo, Javier, muchísimas gracias. Ahora te responde. Yo os pido un poquito de brevedad, porque nos vamos de tiempo. Sobre la evolución egipcia, de la primera dinastía a la cuarta dinastía, con la construcción de la Gran Pirámide, hay cerca de 300 años. Lo mismo que hay desde Carlos I hasta nosotros. Entonces hay tiempo para evolucionar, bastante. Más todavía, hay un Australopithecus que se llama Egyptiacus, o algo similar, descubierto en el lago Fayum, que demuestra que había gente en Egipto desde hacía muchísimo tiempo. Tiempo para evolucionar tenían. ¿Y esos taladros en diorita? No tenemos ni pajolera idea qué se dice. Y Nacho, que es el que lo ha investigado con más profundidad, te comentará ahora cuáles son sus opiniones. Pues dinos, Nacho. Confirmo un poco la afirmación de José Miguel. Al día de hoy no sabemos en absoluto cómo pudieron haber trabajado la piedra. Nuestro oyente tiene razón, la diorita es una de las piedras más duras, tiene dureza 9, el diamante, que es la más dura que existe, tiene dureza 10, y los diamantes artificiales de Widia tienen dureza 11. Las hipotéticas brocas o taladros que pudieron haber utilizado los egipcios debieron de haber tenido una punta de cobre, y es irrisorio intentar taladrar tanto vasos, perforar vasos, vajillas, platos, o construir labrar esculturas con herramientas de cobre. Lamentablemente lo tenemos que dejar aquí. José Miguel Parra, muchísimas gracias. Nacho Ares, muchas gracias. Gracias a vosotros. Os habéis pasado bien, estáis cómodos, habéis disfrutado. Chachi, Piruli, Mondongo, debería Spinette. Hay que decir que en este mismo momento, 2 horas y 17 minutos, acaba el plazo para concursar en el sorteo de esos libros que nos han cedido los autores Egipto el Oculto, de Nacho Ares, e Historia de las Pirámides de Egipto, de José Miguel Parra, también de José Miguel, los constructores de las grandes pirámides. En este momento, insisto, se acaba este concurso, pero Mundo Misterioso continúa.
Libros de ediciones Corona Borealis, el de Egipto, el oculto de Nacho Ares, y de Editorial Complutense, Historia de las pirámides de Egipto de José Miguel Parra. Temas que hemos tratado esta noche: Egipto, el oculto, los otros grandes enigmas de Egipto, portada de la revista Más Allá de este mes. Y tenemos que pedir disculpas a todas aquellas llamadas que se nos han quedado pendientes, así como a todas esas preguntas de nuestros contertulios en el chat de internet. Pero como decía, Mundo Misterioso avanza, y de Madrid, de Egipto, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí nos espera Scott Corrales, nuestro corresponsal al otro lado del Atlántico, que nos informa acerca de todas las novedades que se han producido allí durante los últimos tiempos dentro del mundo del fenómeno OVNI.